Bien, ayer después de 12 jornadas de suba del dólar blue, frenó su escalada el blue y bajó significativamente, bajó 20 pesos en un solo día. Y también mantuvo a raya con sus intervenciones el Ministerio de Economía en el mercado de bonos los dólares financieros. El MEP quedó en 4.46 pesos, el blue quedó en 474 pesos. Igual una cosa es frenar la escalada y otra cosa es evitar el traslado de precios. Ya directamente eso va a ser un abril con un traslado de precios muy fuerte. A ver, ¿qué decía Sergio Massa, el ministro de Economía? Nos agrega capacidad de funcionamiento desde el Banco Central en estos días en los que tuvimos que tomar la decisión de intervenir frente a aquellos que, pensando que no teníamos capacidad económica como Estado, especularon y sobreespecularon, y de alguna manera también nos permite mantener el nivel de actividad, mantener el volumen de importaciones, mantener el ritmo del comercio económico entre la Argentina y China y mantener los niveles de funcionamiento económico que la Argentina necesita. A ver, esto era en el marco de un anuncio en el cual anunciaba que para el comercio exterior con China hay hasta $1.000 millones que se van a utilizar yuanes para no tener justamente que usar los escasos dólares que hay. Pero en ese contexto lo que él dice es, tuvimos que intervenir cuando creían que no podíamos hacerlo porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era que no iban a utilizar, no iban a entrar a tratar de ni usar reservas ni bonos para intervenir en el tipo de cambio. Pero en la disparada que tuvo, Sergio Massa le anunció al Fondo Monetario que iba a intervenir para tratar de frenarlo. Y justamente otra de las cuestiones de las medidas que ha hecho, que tomó para tratar de paliar la escasez de dólares, producto este último tramo de la extrema sequía, es el intercambio con China que vaya directamente a dólares. Es el 3. A partir del acuerdo con las diferentes empresas, con el ICBC, con el Banco Popular Chino y el Banco Central de la República Argentina, reprogramamos el instrumento de pago por más de 1.040 millones de dólares para este mes de importaciones con origen en China, que dejan de pesar sobre el flujo de salida de nuestros dólares y pasan a ser parte del flujo de salida de yuanes a partir del buen uso que decidió el gobierno de China, que decidió el gobierno... En algún momento tenían la idea de hacer algo parecido con los reales, de lo cual habló en su momento Alberto Fernández, que el comercio con Brasil no sea utilizando dólares, sino que sea utilizando la divisa brasileña, que es el real, ¿no? Bueno, y también Massa, hoy hay una delegación del Ministerio de Economía, encabezada por Gabriel Rubinstein, que es el número 2 de Massa, partiendo a Washington para renegociar con el Fondo Monetario las metas de un acuerdo que dicen que ante un hecho inesperado que el acuerdo contemplaba, que es la sequía, van a tener que rediscutir desde las metas de reservas del central, que no está acumulando a la velocidad. Ya se rediscutieron Que esas. ya se rediscutieron, ahora hay que ver el déficit fiscal, qué nivel de ajuste te exige esta situación. A ver, ¿qué más decía Massa? Y ese desafío nuevo que nos impone la realidad, obviamente nos obliga y nos obligó a repensar a nosotros y al Fondo Monetario Internacional el acuerdo con Argentina. Nos obliga a redefinir la estrategia de trabajo con importadores y exportadores. En ese sentido, el programa de incremento exportador que venimos llevando adelante, no solamente con la soja, sino también con las economías regionales, empieza a mostrar signos de muy buen funcionamiento. Y también nos obliga a repensar el diseño de nuestra programación de importaciones. Bien, decía, estamos obligados a rediscutir con el fondo. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? Que el Fondo Monetario anticipe desembolsos de lo que queda del resto del año. Son desembolsos que el fondo da para que Argentina le pague. Claro, eso tendría que Argentina garantizar que no lo va a usar para otra cosa, en caso de que le anticipara esa plata. Ayer Ale Berkovich hizo una muy buena nota con Alejandro Werner, que era director para las Américas del Fondo Monetario, cuando el Fondo Monetario le dio el crédito a Mauricio Macri. Ese es Alejandro Werner. A ver, ¿qué le decía Werner sobre la posibilidad de que el fondo tenga un gesto de ayuda a la Argentina? Una evidencia de ejecución del programa en estas 4 revisiones que ya van muy buena. Y en ese sentido, creo que cualquier espacio adicional de financiamiento relativamente considerable, podemos estar hablando de $1 billón, más o menos $1,5 millones, pero realmente algo sustantivo
con el faltante, digamos, de divisas que la economía argentina está enfrentando por la sequía, creo que cualquier espacio que el Fondo nacionalmente tenga para eso, muy probablemente lo guarden para trabajar con un nuevo gobierno que tenga el capital político y probablemente un programa mucho más sensato para que Argentina vuelva a recobrar la estabilidad. O sea, lo que está diciendo Werner es no van a jugarse con este gobierno que está terminando, porque del crédito original que le habían dado a Macri había 10.000 millones de dólares que Alberto Fernández en su momento no pidió, que le dijo no me los den cuando asume. Entonces dice, bueno, ese margen no lo van a usar con este gobierno, buscarán uno que tenga capital político para cambiar la dinámica. ¿Qué más dijo Werner en este reportaje con Berco? ¿El Fondo Monetario no estaría empujando al precipicio a este gobierno y de algún modo precipitando la llegada de un nuevo gobierno? No, para nada. Yo creo que este gobierno se acercó al precipicio solo, tomó envión y está dispuesto a sacarse el paracaídas para tirarse a ese precipicio. ¿No influyó Entonces, realmente, el asumir esa responsabilidad... No, yo creo... Sí, a ver, perdón, pero yo creo que en ese sentido... Muy difícil argumentar que este programa tuvo un programa económico gobierno tuvo un programa económico para hacerle frente a la magnitud de problemas que tenía la economía argentina. Este gobierno abdicó de su responsabilidad de implementar políticas públicas conducentes a mejorar el bienestar de la población argentina casi desde el día 1. Bien, eso decía Berre diciendo no le echen la culpa a fondo, la culpa en todo caso de este gobierno. Mientras tanto... Pero los problemas no son consecuencias también del acuerdo que hizo la Argentina con el Fondo Monetario y con él. Digo, el punto de partida fue un acuerdo fallido, obviamente, con el fondo que supuestamente Argentina ni siquiera iba a tener que usar en la época de Macri, con que solo anunciaran que estaba la plata, iban a calmar los mercados. Eso no pasó y la plata del fondo se perdió toda en los últimos meses. El gobierno de Macri hereda, obviamente, a Alberto Fernández un problema de deuda y es cierto, yo la parte que comparto es que estuvo durante 4 años procrastinando los problemas por los problemas internos. En ese sentido, Alfonso Prat-Gay, el ex ministro de Economía de Macri, dijo algo que yo creo que tiene razón. Cuando le dijeron culpa tuya porque fueron a hacer lobby en contra de que el fondo ayude ahora a la Argentina, él dijo, tan mal informado porque encima mi vuelo no llegó, o sea que nunca llegué a ir a Washington, pero además dijo esto. Es una barbaridad lo que hacen. ¿Quién fue la principal persona que trabajó para que no hubiera un acuerdo con el fondo y que por lo tanto no hubiera desembolsos del fondo? Máximo Kirchner. Con todos sus diputados votaron en contra del acuerdo con el fondo, que votó a favor la oposición para darle esa salida a Alberto Fernández. Sin ese apoyo de la oposición, yo creo que Alberto Fernández hoy ya no sería presidente, ¿no? Me parece bastante claro. Pónganse de acuerdo con eso, digamos, ¿no? Porque los desestabilizadores de Alberto Fernández están adentro. Los que les votan en contra de estas cosas están adentro. Es cierto que cuando llegó el momento de aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el voto en contra de la Cámpora, la oposición acompañó. Pero para renegociar un crédito que ellos habían tomado también. También hay una cuestión de responsabilidad de la oposición de hacerse cargo de que es consecuencia de un crédito tomado. Pero es cierto que el kirchnerismo, la Cámpora, fue el que le tiró piedra todo el tiempo al acuerdo. De hecho, muchos mirando retrospectivamente lo que plantean es que el gran error de Alberto Fernández fue haber esperado por las diferencias internas 2 años para firmar el acuerdo con el fondo y en el medio gastó reservas y cuando llegó al acuerdo con el fondo estaba post pandemia, además, durante la pandemia, en una situación muy compleja. Además de haber vuelto a congelar tarifas, con lo cual volvió a empeorar la situación del déficit fiscal. Mientras tanto, el problema ahora es frenada la corrida, si es que se frenó, porque hay que verlo, simplemente ayer paró, hay que ver si esto realmente significa que las cosas van a estabilizar con relación al mercado de cambios. El traslado a precios es un hecho que ya queda. Daniel Fagioli, el presidente de la Federación Bonaerense de Gastronómicos, ¿qué decía? Muy difícil porque no sabes cuáles van a ser tus costos el día de mañana. Vos por un lado tenés la gente que tiene ganas de salir para distenderse un poco, para olvidarse de la situación y sale, pero termina gastando muy poco. Antes tenías una familia de 4 personas, cada uno pedía un plato, un postre, una bebida y hoy por ahí salen y comparten una pizza por el solo hecho de salir. Entonces tenés muy bajo el ticket promedio, muy bajo lo que facturás, pero todos los meses te aumenta el alquiler, necesitas aumentar obviamente los sueldos porque quedan atrasados, te aumenta la luz, no sabes cuánto sale de materia prima porque, por ejemplo, un producto que se usa mucho en los restaurantes que son la suprema del pollo. El pollo aumentó 100% en 4 semanas. Vos no podés trasladar ese aumento a la carta porque sería imposible, la gente no vendría.
Bien, eso decía el presidente de la Federación Bonaerense de Gastronómicos. Mientras tanto, Gerardo Morales, mientras que Juntos por el Cambio coquetea, se va a hacer oficial, no es que es un coqueteo, con el ingreso de Javier Milei a Juntos por el Cambio. José Luis Espert. Qué susto, ¿eh? De José Luis Espert para sacarle votos justamente a Javier Milei, porque, bueno, está ahí cerca, es un primo hermano, ¿no? Se Casi. parecen salvo por el pelo. Se parecen bastante. La cuestión es que Espert iría o de candidato a presidente o de candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Están discutiendo cómo ingresa Espert a Juntos por el Cambio. Sobre el gobierno decía Gerardo Morales que quiere incorporar a Espert, a pesar de que son posturas bastante extremas y no muy afines al pensamiento de Morales, pero le conviene para morderle votos a Javier Milei. Han fracasado las políticas que implementó Frente de Todos, con condicionamientos, diría, que tienen que ver con la propia interna. A ver, sectores que son funcionarios del gobierno, que manejan un estado paralelo, desde Grabois a otros jefes de organizaciones sociales, hacen actos para decirse cosas. La propia Cristina Máximo, que lo vive cruzando al presidente. Acá, bueno, hay un problema básico, estructural, madre, que es Alberto y Cristina, ¿no? Alberto que no ha demostrado capacidad de liderazgo, de mando. ¿Dónde está Alberto? Aterrizando en una cancha, pidiendo una radio. Bueno, ayer Alberto Fernández suspendió un acto que iba a hacer con Victoria Tolosa Paz. Obviamente el que aparece a cargo de todo es Sergio Massa, no Alberto Fernández. Hoy hay un acto a las 6 de la tarde de Cristina Kirchner en La Plata, vamos a ver qué dice. Fue invitado Massa, pero que va a estar en Uruguay y no va. El que no fue invitado fue Alberto Fernández. Y hablando de Espert está en contra de la dolarización, a diferencia de Milei, mientras que Javier Milei ayer en TN insistió con el tema y dice que él dolarizaría un precio insólito. En contra del cálculo de todos los economistas, dice lo siguiente. Con el mecanismo que estoy diciendo yo, a 480, digamos que es lo que está en promedio en el contado con liqui, que es el precio del mercado paralelo, se puede dolarizar. Se hace a 480 dolariza usted. Pero hoy, si consigue esos 30.000 millones. Ahí me sobra encima. La cuestión es que con los dólares calculó Hernán Lacunza y todos los economistas, incluso del PRO, que son mínimo 3.000 y pico de pesos por la cantidad de pesos que hay dando vuelta, con una hiperinflación de por medio. Bueno, mientras tanto, Diego Lagomarsino, que fue el hombre que le dio el arma a Nisman, con la que se quitó la vida o lo mataron, eso según qué postura adopte cada quien, pero dijo algo que realmente me parece muy poco feliz, dada la circunstancia de cómo fue todo. Escúchenlo. No me gusta que mientan. A mí no me gustan las cámaras, por radio a lo mejor estoy más tranquilo, como es esta situación ahora. Pero yo sé que la única forma de que se sepa la verdad es a través de esto, que es un micrófono, a través de una cámara. Y ¿sabes qué, Dieguito? Te la tenés que bancar, papi. Yo el ejemplo que le doy a mis hijos es, ante el quilombo, da la cara. Y lo ven, digamos, en el día a día. No es una cuestión que queda solamente en libros. No, papi, yo te estoy dando el ejemplo de que ante alguien que dice algo malo, yo voy y lo enfrento. Ante un problema, yo doy la cara. Otros se pegan un tiro. Bueno, Dieguito se está hablando de sí mismo y lo que está diciendo frente a un problema, Dieguito el mismo da la cara, otros se pegan un tiro hablando de Nisman. Claro. O sea, lo acusa de cobarde, una persona que está muerta para defenderse, ¿no? Bien, Lagomarsino, que quedó complicado en la causa judicial por haber sido quien era el asistente, ¿no? De Nisman, informático y de muchas otras cuestiones, porque era también con quien compartía cuentas bancarias, pero fue quien le dio el arma con la que se supone que Nisman se quitó la vida. 7:15 de la mañana. Estos son los Ramones.